Hola, muy buenas a todos. Encantado de tener aquí a Agustín. Agustín es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, tiene formación adicional como director de seguridad, tiene un máster en seguridad informática y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional cubriendo ámbitos del mundo de la energía, incluyendo ingeniería y operación de centrales de ciclo combinado, nucleares, renovables, smart grids, vehículos eléctricos. O sea, que ha hecho un poco de todo, incluso ha participado en grupos de trabajo del Foro Económico Mundial. Y después de haber desarrollado casi toda su carrera profesional en Iberdrola, actualmente eres responsable de desarrollo de negocio de seguridad OT en Fortinet. ¿Verdad, Agustín? Lo has dicho fenomenal, Omar. Muchas gracias por la presentación. Pues es un placer, estoy súper contento de tenerte aquí conmigo. Tenía muchas ganas de que pudiéramos tener esta charla. Yo creo que va a ser interesante. O sea, que ante todo, muchas gracias. Y yo quisiera empezar por preguntarte, a ver si nos querías contar un poco cómo y por qué realizas esa transición, ¿no? Desde el mundo de la operación y el mantenimiento hacia la parte de lo que sería ciberseguridad. Bueno, yo la verdad es que puedo contar mi historia como ahora que está tan de moda, ¿no? Lo de salir de la zona de confort y tal, pues yo eso ya lo he vivido como 3 o 4 veces. Entonces, yo mis primeros años fueron como ingeniero de proyectos, de ahí me fui a construcción y puesta en marcha de plantas de energía y eso pues, me sirvió también para entrar en Iberdrola como jefe de operación y mantenimiento de un ciclo combinado en Santurce. Debido a la crisis del 2008, pues el gas baja muchísimo y la empresa pues me ofrece la oportunidad de irme de desplazarme a la central nuclear de Cofrentes. En principio a seguir con temas de mantenimiento en sistemas de control, ¿no? Pero es verdad que eso fue como en el año 2010 y en el año 2011 ocurre el incidente de Fukushima y digamos que sirvió para espolear a la industria nuclear porque siempre se dice, ¿no? Es decir, en el mundo nuclear los desastres anteriores conocidos, especialmente Chernóbil, se debieron a malas praxis humanas, mientras que Fukushima fue la primera vez que ocurría algo que no estaba postulado que podía ocurrir. Es decir, es que la gente no sabía que había tsunamis en Japón. Sí, tenían muros de 10 metros, pero es que vino uno de 13. Que para que no se lo imagine, pues 13 es un edificio de 4 plantas. Entonces, eso obligó a tomar una filosofía de el que no le aplique, el que no tenga tsunamis no le pasa nada. No, sino planteémonos cuántas cosas podrían estar fuera de lo que se llaman las bases de diseño y démosle una credibilidad y cómo nos preparamos para ello. Un poco los famosos cisnes negros, ¿no? Cuando haces un análisis de riesgos. Sí, justo, pues vino un poco así, ¿no? Entonces, se hizo una aproximación flexible en el sentido de decir, oye, creámonoslo, pero no lo hagamos como la base de licencia a la que te voy a pedir todos los requisitos, sino que hagamos la mejor aproximación posible. Eso a mí pues me supuso pasar de que estaba de mantenimiento a ingeniería, dirección de proyectos, por un lado de sistemas de control, pero también de comunicaciones y de ciberseguridad. De comunicaciones, pues, oye, hubo que hacer un sistema a prueba de terremotos de comunicaciones, uno interno y otro externo. Y la ciberseguridad fue también lo que plantearse, oye, hemos vivido toda la vida diciendo los sistemas están aislados, casi todo es analógico, etcétera, pero démosle una vuelta a fondo de cómo ha ido evolucionando la planta durante todos estos años, ¿no? Y entonces te das cuenta que efectivamente hay mucho trabajo que hacer, que te pones a hacer ahora donde estamos muchos, ¿no? En los grados de madurez, ¿no? Primero conoce lo que tienes, luego empieza a hacer un plan de director y organiza las iniciativas y priorízalas. Pues en aquel momento nos salieron miles de dispositivos que ya cumplían con las definiciones de equipos digitales, ¿no? ¿Está todo expuesto a la red? No. ¿Alguien puede ir con un dispositivo portátil, un USB, etcétera, y habría que hacer algo? Sí, y más con los criterios nucleares de que al final cualquier mínimo incidente se reporta. Entonces, y además la industria nuclear, igual que la aviónica y también la ferroviaria,
coincide en que cualquier evento a nivel mundial tiene una trascendencia a nivel mundial, ¿no? En que descarrila en la India se salen las noticias en España. Sí. Y un avión que se estrella en Singapur, automáticamente todo el mundo se plantea si volar es seguro y si pasa lo que sea en una central nuclear, da igual de dónde, vuelve a salir el debate de si la energía nuclear es segura. Eso lo que hacía a nosotros era tener un grado de preocupación alta en enfocar el problema y las soluciones, ¿no? Y yo siempre lo decía, digo, empecé pues, en el mundo de los ciegos, el tuerto era el rey. Lo que pasa es que, bueno, oye, esto en Fukushima fue en 2011 y fue en 2012 cuando empezamos a documentarnos, a estudiar la normativa por un lado, estudiar la tecnología por otro, saber de los ataques, los atacantes. Yo siempre lo he dicho, Stuxnet es una biblia de conocimiento de cómo proteger un entorno industrial y sigue vigente en un montón de cosas en las que hay que entender cómo hay que protegerse, ¿no? Y muchas de las Además, técnicas y de la aproximación al final pues han replicado, ¿no? Posteriormente en otro malware y no las seguiremos encontrando en el futuro. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que fue obligando a... Y conforme iban pasando los años, pues la ocupación en tiempo a sistemas de control iba bajando y la que iba requiriendo en ciberseguridad iba subiendo y en un momento determinado pues también se me presenta la oportunidad de estar bajo el CISO global de Iberdrola. Y es, bueno, oye, todo lo que ya hemos hecho en el entorno nuclear, vamos a ver cuánto y cómo se puede replicar en el resto de negocios, que es una empresa gigante, ¿no? Pues muy bien, hombre, yo creo que la parte de mantenimiento ha perdido un activo, o de operación ha perdido un activo muy valioso, pero estamos muy contentos, ¿no? Desde la parte de ciberseguridad de tenerte en el mundillo. Te quería preguntar un poco, siguiendo este hilo, pues casi toda tu carrera la has pasado en un cliente final, ¿no? Como si de Iberdrola, pero desde hace unos pocos años has decidido dar el salto a un fabricante, como sería Fortinet. ¿Qué te lleva a realizar este cambio, este salto? Bueno, hay veces que uno siente que necesita hacer un cambio de marcha, de salir de su esfera de confort también. Y de la misma manera que ya había pasado del negocio de las centrales de gas de ciclo combinado al nuclear y de nuclear a entornos más corporativos, pues sí que es verdad que sentía que la tecnología como tal está avanzando a una velocidad brutal, que los ecosistemas están cambiando a una velocidad brutal y bueno, pues me encontré con una oferta en la que se valoraba la experiencia y la forma de aplicar un poco todas esas nuevas tecnologías a los entornos tradicionales, ¿no? Y aportando un poco pues eso, ese conocimiento, ¿no? Esa experiencia para que tuviera sentido lo que se podía ofrecer y cómo, ¿no? Y en ese sentido, pues Fortinet, pues déjame que haga autobombo, pues es un líder, ¿no? Que, bueno, hay gente que ha dejado una gran empresa para hacer una startup. Fortinet no es una startup, es una gran multinacional de ya casi 12.000 empleados, pero sí que tiene un dinamismo que me parecía muy atractivo, ¿no? Todo lo que está aquí. Y que cuesta, ¿verdad?, encontrar en los clientes finales o en empresas más donde realmente no estás, el foco no está en la tecnología, sino que está en otro tipo de áreas de negocio muchas veces. Bueno, no es una cuestión. Va también por rachas, va por negocios. Cada época tiene sus cosas. No es tanto una crítica a eso, sino, bueno, el horizonte de oportunidad que se planteaba en ese momento. ¿Y qué es lo que más echas de menos de tu etapa previa y qué es lo que menos echas de menos? Esa pregunta es la más complicada. A ver, lo que más echo de menos, la gente. Gente buenísima de todos los negocios. Siempre he echado de menos la planta, pero eso ya lo echaba de menos cuando me fui a la parte corporativa a Madrid. Es decir, la sensación de estar cerca de
de los sistemas, el tiempo real en el que vive la gente en función de cómo los sistemas van funcionando o se van averiando o es necesario responder a una nueva necesidad, pues ese gusanillo voy a tenerlo siempre ahí. ¿Vale? El ir con la gente experta de mantenimiento que te dice, sí, la teoría muy bien, pero haz esto primero si no quieres que esto se estropee, ¿no? Y cosas así que te las da la experiencia, ¿no? Es un mundillo muy interesante, ¿eh? Totalmente, totalmente. ¿No? Y que te das cuenta que además pasa en todas las industrias. Vas con gente que tiene 50 años o 60 años y algunos tienen una vitalidad y un conocimiento que dices, no lo pone tu currículum, pero tienes 3 másters en muchas disciplinas, técnicas y no técnicas, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado aprender de la gente y de la experiencia de la gente de campo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la parte más difícil igual de la pregunta, ¿qué es lo que menos echas de menos? Bueno, yo creo que si algo le pasa a las grandes empresas cuando van creciendo mucho, pues es la burocracia. A veces lo que es el síndrome de la tela de araña, ¿no? Tiras de un hilo y parece que solo es un hilo, pero empiezas a ver todo lo que tira. Entonces, eh, es verdad que también hay que entenderlo y saber moverse en ello, ¿no? Y lo aceptas y entiendes dónde te mueves y efectivamente no esperas empujar un transatlántico y que corra a 1000 por hora, ¿no? Y es bueno ser consciente para no llevarse a muchas frustraciones, ¿no? Sabiendo qué puedes aportar, dónde se puedes aportar y qué puedes conseguir, pues ese ajuste de expectativas es importante. Pero incluso siendo consciente, pues es verdad que donde ahora me muevo, pues no tengo tanta esa carga, ¿no? Si se podría decir así. Entiendo perfectamente lo que, lo que comentas. Un poco cambiando de temas y a lo mejor está relacionado con esto, ¿no? Que ahora no tienes que dedicar tanto tiempo a la burocracia, pero me pregunto, porque eres súper activo en redes sociales, ¿no? En especial bueno, yo sobre todo te sigo en LinkedIn, pero generas un montón de contenido allí. ¿De dónde sacas tiempo para estar en tantos fregados a la vez? Bueno, lo primero, desde hace unos años reduje todas mis redes sociales a una sola, que era la de LinkedIn. No distribuyo mi tiempo entre varias. Uh-huh. Porque al final te consumen un tiempo brutal, ¿no? Entonces, lo que sí que hice también fue hace tiempo pues, usar alguna herramienta para elegir las fuentes de donde yo leo. Y es verdad que mi tiempo libre muchas veces se dedica a leer regulaciones de ciberseguridad o nuevas iniciativas, etcétera. Entonces, la verdad es que parte de mis ratos libres también lo dedico a eso. Y de pronto dices, uy, qué cosa más interesante me he encontrado. Pues mira, a lo mejor no lo publico ahora, que son las tantas de la noche, lo dejo programado y que salga mañana. Entonces, es sobre todo eso. Sí que es verdad que parte de la cultura, por ejemplo, a mí me marcó mucho el entorno nuclear la cultura regulatoria. Saber por qué haces las cosas, saber, entendiendo las regulaciones, el por qué y el riesgo que va asociado y no quedarte solo en el cumplimiento. Y entonces, cuando luego tú planteas esto se tiene que hacer por esto y por esto y por esto, también lo que a ti te respalda, pues es difícil de tirarlo abajo, ¿no? Uh-huh. Y eso me hizo entender, pues eso, toda esa parte regulatoria con un enfoque, digamos, constructivo que me hizo que desde entonces sigo siempre leyendo cualquier cosa que me cae en las manos de una nueva norma, un nuevo estándar o tal, ¿no? Y luego incluso, por ejemplo, yo formo parte de la ISA, ¿no? La Sociedad Internacional de Automatización. Cuando empiezas a ver que todo bebe de la ISA IEC 62443, lo que también ves es que es necesario entender cómo interpretar la norma. Y entonces lo que también vi valor es en, oye, los grupos de gente que se reúnen para hablar de la norma, para evolucionarla, etcétera, el por qué y por qué no de cada cosa te da muchas veces ese contexto. Uh-huh. Que luego la gente, pues, yo siempre lo digo, no hay nada peor que un ingeniero metido abogado. Entre nosotros mismos nos tiramos unos puñales que dices, vamos a intentar alinearnos más, ¿no?
Sí, sí, a veces quieres aplicar la regla de ingeniería, ¿no? Al texto y no funciona de esa manera. Exacto, dice, no va a la coma, es que es una coma, no, pero ¿cuál era el espíritu con qué se escribió esto, no? Muy bien. Oye, y otra pregunta. Últimamente te vemos cada vez más también en movidas de ciberseguridad ferroviaria, justamente. Tú que vienes de otro sector, ¿no? Como sería el de la energía, y ahora que estás trabajando en Fortinet, pues en diferentes verticales, ¿crees que realmente el sector ferroviario es tan diferente como a veces los que estamos en él nos parece? O ves más similitudes que diferencias con otros sectores? A ver, eh, lo primero, cada sector tiene cosas que lo hacen único, y eso es verdad. Yo lo decía una vez en inglés y desde entonces lo repito muchas veces. IT Technology with OT Practice. Entonces, podemos utilizar muchas tecnologías que nos valen, pero el cómo se aplica a cada entorno es distinto. Y eso es lo que lo hace particular. Entonces, mira, yo recuerdo que algún CISO de una empresa muy importante del sector ferroviario me invitó a hablar a un congreso y precisamente el encargo era, oye, que no consigo que la gente de safety entienda que la ciber también le aplica. Pues a mí me ayuda mucho saber cómo, por ejemplo, dentro de la ISA, el grupo de ciberseguridad es el grupo 99, el grupo de safety es el 84, y cómo se habla internamente de qué aplica. Es decir, no es un tema de venir a decirte qué malo eres, sino decir, no, hay que aplicar lo que aplica en cada caso y ver el match adecuado, ¿no? Entonces, y ver qué casos del pasado nos dicen que efectivamente un sistema de safety, aunque esté perfectamente diseñado, puede ser vulnerable. El ejemplo más paradigmático es el de la planta petroquímica de Arabia, ¿no? En el que se atacó directamente a un sistema de seguridad instrumentado, Triconex. Pues es un sistema maravillosamente diseñado, pero al final los atacantes encontraron la manera de vulnerarlo. Porque las defensas estaban muy bien planteadas y había triple redundancia muy bien planteada, etcétera. Los atacantes consiguieron vulnerar el sistema, pero no hacer un daño físico a la planta. El sistema se bloqueó por autoprotección. Pero no nos olvidemos que eso es porque el malo no dedicó el tiempo suficiente a atacar todos los sistemas triplemente redundados, o podría haber llegado a conseguir. Ujú. Pensó que ya había conseguido una cadena completa y ya podía ejecutar el ataque. Pero los malos también encargan a expertos de safety a ver cómo atacar los sistemas. Y a veces inconscientemente, porque le piden trabajar en remoto, en un proyecto que es confidencial, no te dan información de tal, te pagan muy bien y a lo mejor tú crees que estás haciendo un pentesting y al otro lo que le está, o una auditoría de calidad, oye, todas las cosas que esto tiene mal, etcétera, y a lo mejor lo que le estás dando al otro es, le estás indicando el camino de cómo tiene que llegar para conseguir su objetivo, ¿no? Sí, sí, a ver, es una manera, desde luego, que los actores con suficientes recursos pueden utilizar para ganar ese conocimiento que no es tan fácil, ¿no? Y muchas veces en los sectores industriales nos escudamos en que, bueno, esto es un conocimiento que es interno y que nadie más lo conoce, pero bueno, se ha demostrado muchas veces, ¿no? Que hay múltiples maneras de salvar ese escollo por parte de los atacantes. Es que el conocimiento no es interno, porque todos estos entornos tienen una cadena de subcontratistas brutal. Ese es otro concepto que hay que romper. Totalmente de acuerdo. Cambiando un poquito de tema, tú has sido parte del desarrollo de las Top 20 PLC Secure Coding Practices, ¿verdad? ¿Nos quieres contar un poco cómo se gestaron, qué son, a quién están dedicadas, cuál es su objetivo? Bueno, esto se gestó gracias sobre todo a tres personas, que ninguna de esas soy yo, que son Sara Fuchs, Vivek Ponada y Jake Brodsky, después de una reunión de la S4 que se hace en Miami por enero todos los años. Ujú.
Entonces, Jake Brodsky, que es un experto de campo y hoy empezó a hacer una recolección de todas las cosas que se hacen mal en los sistemas y eso sigue ahí, y como eso nos hace vulnerables, pues Sarah Fuchs, que yo la conocía ya de la ISA, dijo, oye, ¿por qué no hacemos un enfoque? Oye, las normativas a veces son muy extensas, etcétera. Podemos hacer un enfoque mucho más sencillo de las cosas que vemos que siempre se repiten y hacer un compendio que ayude a todo el mundo a simplificar el enfoque. Y estaba por ahí Vivek también, que en aquel momento él trabajaba en General Electric y dijo, joder, esto es una idea cojonuda. Empezaron a hablar con Dale Peterson, empezaron a hablar con la ISA. La ISA dejó un repositorio donde ir metiendo todo lo hicieron como un foro y de hecho con apertura total igual que es la ISA, ¿no? Entonces, oye, el que quiera participar, que participe. Entonces la gente al principio una fase de brainstorming, pues habría que hacer no sé qué. Pues esto también es importante, pues esto, ¿no? Recolección de todas las malas prácticas de lo que se debería hacer y lo que se debería hacer. Hubo un trabajazo de ir consolidando, oye, estas 25 cosas se refieren al mismo tipo de control, entonces se fue agrupando hacia conseguir ese top 20, ¿no? Y luego además se le dio un baño ya también de ingeniería, es decir, no solo esto ocurre, sino que además haciendo esto, mira con qué controles cumples, por ejemplo, de la 62443, lo cual cuando tú como ingeniero de campo empiezas a hacer estas cosas en los sistemas, puedes razonar, que es una de las cosas también que es muy buena, que estás ayudando frente a lo que algunos a nivel de compliance piden en reforzar tu sistema, ¿no? Y luego había un enfoque además de, oye, escrito por ingenieros para ingenieros, que no te cueste, que te cueste trabajo, pero que no te cueste ingeniería, dinero. Es decir, que no se, vamos a intentar hablar todo lo que nos suponga poner cacharritos adicionales, ¿vale? Pero cuánto mejoramos el sistema haciendo que esto al final pues, sea consistente en todos sus ámbitos y por lo tanto reducir la superficie de ataque. Esa fue la historia. A mí me picó porque es verdad que yo soy muy picajoso y entonces cuando yo creo que lo hizo aposta, ¿no? Sara dijo, vamos a hacer algo que porque nunca se ha hecho, ¿no? Esto jamás se ha hablado de la seguridad de los sistemas de control. Hombre, pues me sé de alguna IE Cubo que yo uso en nuclear, etcétera, como para decir que esto, o sea, yo te voy a ayudar, pero Pero algo no hecho, me ¿no? gusta el mensaje de que ni siquiera en una central nuclear esto nunca se ha tenido en cuenta, ¿no? Pensando también en ese concepto que hablábamos de la responsabilidad hacia la población, ¿no? Sí. De todas formas, a mí me encanta, que creo que es un material súper bueno y es muy pragmático sobre todo, ¿no? No es un estándar, sino que va directamente al grano y creo que puede ser súper útil también en entornos ferroviarios para la gente que al final tiene Absolutamente. que Está programar. escrito agnóstico. Oye, identifica todas las entradas, identifica todas las salidas, que quede bien documentado, que habla con que hacia afuera y dentro del programa, toda la programación que resida en el controlador, no seas remolón y programas la mitad en una pantalla y mañana luego se quita la pantalla y empiezas a perder protecciones, ¿no? Cosas así. Son ejemplos que me vienen ahora mismo a la... Haz reseteo, chequeo de cómo le afecta a la CPU cuando haces un nuevo cambio o cuánto tarda en arrancar el sistema después de cambios en el sistema, lo cual te puede estar, si lo mides, si mides el impacto de cómo era antes, a ver si estás metiendo un bucle, etcétera, ¿no? Bueno, pues son todo cuestiones que ayudan además a una cuestión que es importante y es que el ingeniero que está en automatización vea que también hay partes de seguridad que le aplican directamente, que no son de otro departamento, ¿no? Y como decimos que estás en muchas movidas, para muestra un montón, ¿no? También estás colaborando con el CCI, con el Centro de Ciberseguridad Industrial. ¿Qué haces con ellos? ¿Nos quieres contar un poco? Bueno, el CCI es como una familia también. Yo tengo la anécdota de que yo les conozco antes de que fueran el CCI. Es decir, esto eran 3 amigos de una empresa que se llamaba Intermark que vinieron a dar una charla, bueno, impartieron un seminario de ciberseguridad de 3 días bajo el amparo de la ISA allá por el año 2012. Y yo me apunté a ese primero porque justo me acababa de caer
ese mandato, dicho en plata, ¿no? La relación viene de largo ya. Claro, también es verdad que en aquella época yo estaba en Cofrentes, provincia de Valencia, etcétera, pero es gente muy accesible, te invitan a cosas y tú ves que te sientes cómodo allí colaborando y porque das y recibes, es decir, aprendes también de la gente y demás, ¿no? Entonces es verdad que han hecho un ecosistema en el que hay reuniones de puesta en común, en el que hay una escuela y se van dando cursos de cosas y, oye, qué cosas podría ser interesante, qué cosas no están cubiertas, etcétera. Y a raíz de eso, pues, oye, tú darías esto, tú darías lo otro. Entonces hay cosas que dices, oye, mira, esto tengo pelado, tengo documentación más que de sobra, es un sobreesfuerzo brutal y otras pues igual me cuesta trabajo, pero necesitas una mesa redonda para hablar del tema y si tengo tiempo pues me apunto, ¿no? Entonces como son muy abiertos y muy flexibles, pues es un sitio donde merece la pena estar colaborando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que han hecho ha sido sacar un juego de mesa, ¿no? Sobre el sector industrial. ¿Nos quieres contar un poco en qué consiste o cómo se gestó, ¿no? La idea parece un poco loca de vamos a hacer un juego sobre ciberseguridad en entornos industriales. Bueno, pues esto se gestó porque a José Valiente se le están ocurriendo siempre cosas permanentemente y él las comparte con toda la familia y algunas cogen fuerza porque hay más gente que se involucra más rápido, ¿no? Y, y el último juego que se ha sacado, pues es verdad que además un día quedamos, mira, que te lo quiero enseñar, a ver qué te parece y tal, juego de mesa. Digo, hombre, esto tiene, pero joder, a mí que me gustan los juegos de mesa, voy a decir uno que existe. El Ciudadelas me gusta porque cambias los personajes en cada turno. Entonces, yo creo que más que encasillarte en que tú eres el atacante o tú eres tal, oye, en un equipo, en un blue team hay distintos perfiles y en un equipo atacante también hay distintos perfiles. ¿Por qué no cambiamos también personajes y que sea la gente pueda ver y que sirva también para formar, ¿no? En entender lo que hace cada uno y tal, ¿no? Entonces, al final es un juego que persigue uno, el malo, llegar a la infraestructura que el otro defiende y el otro necesita parar el ataque. Entonces, bueno, pues está chulo, como diría el Carlos Herrera, para los muy cafeteros, ¿no? Oye, yo lo saco alguna vez en casa con los críos y tal, y oye, pues para picarle, que les pique el gusanillo de esto de la ciberseguridad y tal, pues también es un buen inicio, ¿no? Ahora que hablamos de las habilidades STEM y todo esto. Sí, un poco también pensando pues eso, en las nuevas generaciones, ¿no? En los críos que vienen, algo que es imposible dejar de pensar es qué mundo se encontrará, ¿no? De aquí a unos años, con toda la revolución que va a suponer o que está suponiendo la inteligencia artificial, que va a cambiar toda nuestra sociedad y también sin duda va a tener un impacto en lo que es nuestro entorno, ¿no? De ciberseguridad industrial, ciberseguridad para el ferrocarril. ¿Te atreves a compartir algunas ideas al respecto o aventurarte cómo puede ser ese impacto para nuestro mundo? Mira, hace unos meses recuerdo que me dio por escribir, allá por Navidad, cuando todo el boom, ¿no? Del nuevo chat GPT y tal, y recuerdo que me publicaron un articulillo que hice en la revista SIC, y no dejo de darle vueltas al tema, ¿no? Es decir, aplicaciones en positivo, muchísimas, muchísimas. Incluso eso de nos va a quitar el trabajo, etcétera. Mira, nadie se queja de que los trabajos penosos antes los hicieran personas y ahora los hagan máquinas. Tirarte 200 personas arando un campo o vendimiando donde ahora vas con un tractor y unas máquinas agrícolas, yo creo que nadie se queja, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajo repetitivo de cargar las mismas cosas durante el día, etcétera? Pues una inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer y que nos dediquemos a cosas más creativas, etcétera, ¿no? O cuántas cosas pueden requerir tantas horas especializadas para ayudar a identificar que está pasando un problema y que este tipo de tecnología nos ayude a identificar esas cosas de manera mucho más rápida. O sea, pensemos en médicos que tienen que identificar, por ejemplo, las enfermedades raras.
Es a base de que una persona le ha llamado la atención un caso muy extraño y con el tiempo ha empezado a buscar similitudes en la bibliografía. Y le ha costado años de su vida hasta que ha llegado a encontrar un patrón. Esa es la especialidad de la inteligencia artificial. Explora muchos datos de muchos entornos y saca patrones. El error es pensar, que es lo que, bueno, porque como el ser humano es como es, pensar que la inteligencia artificial nos va a hacer todo el trabajo. Creo que es un error pensarlo así, pero orientarlo como esta gran ayuda que nos va a hacer mucho más eficientes y encontrar muchas, es decir, que a mí la inteligencia artificial me dé muchos patrones y yo con mi experiencia diga, este no tiene sentido aquí, pero este y este y este voy a seguir por aquí investigando, tiene todo el sentido. En los entornos ferroviarios, tú lo sabes mejor que yo, ¿cuántas cosas hasta ahora descargaban en el factor humano? Además aquí, igual que pasa en la nuclear, hay una dicotomía. Cuando queremos darle todo a la máquina, siempre viene la idea de estará bien diseñada la máquina y para todas las circunstancias en todos los escenarios, y el que haya ese humano experto que supervise que la máquina lo hace bien, pero también la de cuántas veces automatizar tareas repetitivas hace que le quitamos ocasiones de fallar al humano porque no somos máquinas. Entonces, hacer muchas veces las mismas operaciones, pues a veces te saltas una porque estás pendiente de una muy importante y se te pasa un paso previo. Y por eso la ingeniería de factores humanos es tan importante en ferroviario, en aviónica y en nuclear, para evitar poner que nunca nos saltemos nada importante, que las cosas de safety se hagan siempre en su orden adecuado, etcétera. Por lo tanto, entender por ahí, por el factor humano, por los distintos, interpretar los distintos escenarios y ayudar, por ejemplo, en la toma de decisiones al operador, pues me parece una ganancia brutal. ¿Dónde está el error? Pensar en que todo eso es automatizable hasta el punto de evitar, de quitar a todos los humanos y entonces ya vamos a, claro, si ya no hay quien supervise la máquina. ¿De qué maneras la inteligencia artificial puede ser atacada? En la capa de los datos, en la capa de los metadatos que asocia esos datos, en la capa de del algoritmo que hace el machine learning que nos ofrece luego esos patrones. Y luego en la parte de esos patrones, en la aplicación luego posterior a siguientes muestras de datos y que no se sesgue y que sepa distinguir entre datos buenos y datos que no son buenos, ¿no? Que es el famoso poisoning de los datos. Entonces, el peligro está en que la inteligencia artificial, como en cualquier tecnología, está en su naturaleza misma, que es la complejidad. Pues hay muchas etapas donde mucha gente puede entrar. Pensamos, por ejemplo, también en la privacidad. La inteligencia artificial es una devoradora de datos. ¿Todo el mundo debería poder acceder a todos los datos? Yo opino que no. Hay muchos datos, por ejemplo, de energía nuclear que a lo mejor estoy tranquilo solo si las ve la gente del sector de la energía nuclear. Pero lo mismo con datos de safety ferroviario, ¿vale? Entonces, si todos emiten la misma coctelera y cualquiera que pregunte me puede dar información, también alguien puede encontrar más fácil cómo atacar. De acuerdo. Entonces, Al final es una herramienta, ¿verdad? Y como no deja de ser una herramienta, pues depende del uso que se le dé. A mí quizá lo que más me preocupa o el mayor riesgo que veo también es que es una herramienta que va a estar disponible para el otro lado, ¿no? Para los atacantes y así como nos va a facilitar mucho la vida en muchas áreas, incluso en lo que es ciberseguridad, pues para defendernos, también puede ser una herramienta muy poderosa para los atacantes, ¿no? De cara a, pues eso, a automatizar parte de las actividades y también a explorar nuevas vías que hasta ahora no se habían explorado. es así. Y además, al final dices, bueno, pues los controles de ciberseguridad que sabemos utilizar de manera genérica van a requerir ahí también una aproximación especial, el control de usuarios, los derechos sobre el acceso a la información, etcétera, para evitar precisamente o sea, mínimos privilegios, separación de funciones. Es que al final toca aplicarlo también en cada. ¿Se va a aplicar ahí igual que en un sistema clásico de información? Pues no, porque hay todas estas capas, ¿verdad?
Oye, a veces, ¿cuántas veces hay ataques a bases de datos porque le han hecho un aplicativo muy bueno, pero hay un acceso directo a la propia base de datos, ¿no? Pues como estamos con sistemas muy complejos, el tener un nivel consistente de defensa en todos esos niveles va a ser un reto, va a ser un reto. Totalmente de acuerdo. Incluso se habla ya de que va a haber una involución en la inteligencia artificial porque muchos datos ya, muchas empresas, muchos sectores ya se los están dejando de compartir por este riesgo. Bueno, pues, ¿cómo puede evolucionar la inteligencia artificial si no tiene todos esos datos? Pues les tocará entrenarla a ellos a nivel de empresa o a nivel de sector, pues no será lo mismo, pero ahí hay que llegar a un término medio. Ya veremos, ¿no? Veremos cómo va evolucionando todo. Oye, pues Sí. yo creo que lo podemos dejar aquí, así nos guardamos algunos temas también para una futura ocasión, ¿no? Tengo una excusa para invitarte en el futuro de nuevo y un verdadero placer, como siempre, Agustín, hablar contigo y aprender de todo ese conocimiento, ¿no? Que ya se acumula a través de tantos años de experiencia. Pues nada, encantado, Omar. Venga, pues nos vemos pronto, Agustín. Hasta luego. Claro.